Debajo de una ciudad tranquila en Irán, hay túneles construidos por una razón clara: salvar a toda la comunidad cuando se acerca un enemigo. Esta es la ciudad subterránea de Nushabad, también llamada Uji. Se encuentra cerca de Kashan, en la provincia de Isfahán. En la superficie, solo se ven casas comunes y calles estrechas. Pero debajo de la ciudad hay habitaciones conectadas, pozos, escaleras, conductos de ventilación y pasadizos estrechos. Según el sitio web oficial del turismo de Irán, el complejo subterráneo tiene 3 niveles y fue construido para fines militares y defensivos. Sus partes están aproximadamente entre 4 y 18 metros bajo tierras. Se cree que su construcción comenzó durante el período sasánida, hace más de 1500 años. Se siguió utilizando y ampliando en los periodos posteriores, especialmente durante invasiones y guerras. Hay evidencia de que también sirvió como refugio durante la invasión mongola. De hecho, no es una ciudad permanente donde miles de personas vivían todos los días. En cambio, era un gran refugio de emergencia cuando se avistaba un enemigo a lo lejos. Los residentes podían entrar por entradas secretas dentro de casas, mezquitas, pozos y otras partes del pueblo. Después de entrar, cerraban y cubrían la entrada para que los enemigos no la vieran. Los túneles eran intencionalmente estrechos y laberínticos. En algunas partes, las personas que pasaban tenían que agacharse. Por eso, a los enemigos les resultaba difícil correr, usar armas largas o entrar en grupo. Los residentes conocían perfectamente cada giro. Había agujeros y caídas repentinas en algunos pasillos que podían retrasar a cualquiera que no estuviera familiarizado con el lugar. Tampoco todos los cuartos tenían el mismo uso. Había lugares para dormir temporalmente, almacenar comida, guardar agua y sentarse las familias que esperaban a que pasara el peligro en la superficie. También había nichos en las paredes donde se colocaban lámparas de aceite y objetos pequeños. Pero la parte más importante de todo esto era el aire. Cuando mucha gente se amontonaba bajo tierra, el aire fresco se acababa rápido. También podía acumularse el humo de las lámparas. Por eso, los constructores hicieron conductos verticales conectados a diferentes niveles. Por aquí pasa el aire desde la superficie. Los pozos y los pasadizos interconectados también ayudan a que el aire llegue a las habitaciones más profundas. El complejo también tiene su propio sistema de agua. En 2019 se informó el descubrimiento de una antigua red de suministro de agua dentro de Nushabad. Esto es importante porque las personas podían quedarse bajo tierra durante varios días, mientras esperaban a que desapareciera el peligro. La tierra en el lugar es resistente y permite tallar habitaciones y túneles, pero cada excavación debe hacerse con mucho cuidado. Si se quita demasiada tierra, el techo puede colapsar. Por eso dejaron gruesas las paredes y los soportes entre las habitaciones. Tampoco construyeron todo el complejo de una sola vez. Comenzaron con escondites más pequeños. A lo largo de varias generaciones se añadieron más túneles, habitaciones, pozos y entradas secretas. Por eso se formó un refugio amplio justo debajo de las casas. Arriba, el enemigo podía entrar y ocupar el pueblo. Pero debajo hay un mundo propio que solo conocen los residentes. No hay grandes portones. No hay muros altos. Su defensa más fuerte es una ciudad que no se puede ver. Aunque la gente esté escondida bajo tierra, hay dos cosas que no pueden soportar por mucho tiempo: la falta de aire y de agua. Por eso, en Nushabad no construyeron simplemente habitaciones separadas. Los túneles, conductos de aire, escaleras y canales están conectados entre sí. Con este diseño, el aire puede llegar a diferentes partes del refugio subterráneo. Los constructores usaron largos conductos verticales desde la superficie, que bajan hasta los túneles. Cuando la temperatura y la presión del aire en la superficie y en el subsuelo son diferentes, el aire se mueve automáticamente dentro de los conductos. El aire caliente y sucio sale mientras entra aire fresco. Es como un sistema de ventilación natural que ni siquiera necesita electricidad. La tierra también ayuda mucho a mantener la temperatura. En la superficie puede hacer mucho calor durante el día y frío por la noche o en invierno, pero debajo de la tierra, la temperatura cambia más lentamente. La luz del sol no llega directamente al subsuelo. El aire frío del exterior tampoco entra de inmediato. Por eso, el refugio es más fresco cuando hace mucho calor en la superficie y está más protegido cuando el clima es frío. Esto es importante porque las familias pueden quedarse debajo durante varios días mientras haya peligro en su pueblo. Pero el aire por sí solo no es suficiente. También necesitan agua que no sea fácil de ver o controlar por el enemigo. Desde hace mucho tiempo, los persas han utilizado el Qanat, un sistema subterráneo de agua que lleva agua desde zonas más altas hasta los asentamientos en zonas áridas. Los túneles del Qanat tienen una ligera pendiente hacia abajo. Así, el agua fluye naturalmente usando la gravedad.
No se necesita bomba ni maquinaria moderna. En la superficie solo se pueden ver una serie de pequeños pozos que se utilizan para excavar, limpiar y reparar el túnel. Según la UNESCO, el Qanat ha jugado un papel importante en la formación y el sostenimiento de comunidades en las zonas áridas de Irán. Proporcionó agua para las casas, los cultivos y los asentamientos durante miles de años. También se han descubierto canales de agua y pozos en Nushabat. En 2019 se informó sobre el descubrimiento de un sistema de suministro de agua más antiguo en el complejo subterráneo. De esta manera, los residentes no tenían que salir solo para conseguir agua mientras había enemigos en la superficie. Podían almacenar agua en recipientes y obtenerla de los pozos o canales conectados por debajo. Esto era sumamente importante en un refugio de emergencia. Por eso, las personas pueden soportar varias horas de hambre. Pero si no hay agua, el cuerpo se debilita rápidamente, especialmente si hay muchas personas apiñadas en un lugar cerrado y caluroso. Por eso, el agua es una de las primeras cosas que se deben proteger. También hay canales que ayudan al flujo del agua y evitan que se acumule en las habitaciones. Cuando el refugio subterráneo se llena de agua, algunas partes del suelo pueden ablandarse. Los pasillos pueden dañarse y el interior volverse peligroso. Por eso es necesario alejar el exceso de agua de las áreas utilizadas por las personas. En las mismas habitaciones, la vida es sencilla. Hay pequeños nichos en las paredes para lámparas de aceite, utensilios y comida. Las lámparas son las que proporcionan luz en los túneles oscuros, pero la llama debe ser pequeña porque consume oxígeno y produce humo. Por eso es importante el ducto de aire en la parte superior y una buena circulación de aire en los túneles. Las habitaciones también son más frías en comparación con la superficie, por eso algunos alimentos duran más tiempo. Las familias pueden traer pan, granos, dátiles, nueces y carne seca, y otros alimentos que no se echan a perder fácilmente. Es más práctico llevar comida que se pueda comer sin necesidad de cocinarla por mucho tiempo. Si hay demasiado fuego, se necesita sacar más humo. Esto también puede aumentar el calor en la habitación estrecha. La vida bajo tierra no es cómoda. No hay luz solar. El espacio es limitado. El piso es frío y duro. Y cuando hay muchas personas juntas, el lugar se ensucia rápidamente. Por eso es necesario separar bien el agua, la comida, el lugar para dormir y el área destinada a los desechos. No hay evidencia sólida de que Nushabat tuviera un sistema moderno de alcantarillado, pero los residentes necesitaban una manera de mantener los desechos alejados del agua potable y de sus viviendas. Puede que hayan usado un hoyo separado, un recipiente o partes más alejadas del túnel. No solo el hambre o la sed eran enemigos allá abajo, el miedo era aún más difícil de enfrentar. Mientras las familias se escondían, probablemente escuchaban los pasos, los caballos, los gritos y los movimientos de los enemigos en la superficie. Todos debían permanecer en silencio. Un llanto fuerte, un grito o cualquier ruido desde el túnel podía llegar hasta la entrada, el pozo o el conducto de ventilación. Por eso, la disciplina era muy importante. A los niños y ancianos se les podía llevar primero a una habitación más profunda. Aquellos capaces de luchar podían quedarse cerca de los pasillos y la entrada. Tampoco se pusieron todas las entradas en un solo lugar. Había entradas conectadas a casas y otras partes importantes del asentamiento. También había pasillos que se podían alcanzar desde los pozos y áreas públicas. Cuando se acercaba un peligro, los residentes podían entrar por la entrada más cercana. Ya no era necesario que todo el pueblo se reuniera en una sola puerta donde podían ser fácilmente vistos o bloqueados. Una vez que entraban, podían cubrir la entrada con madera, tierra, piedras o cosas comunes de la casa. Para los enemigos, solo parecía una casa normal o un pozo. Debajo de estos, cientos de personas podían pasar hacia la parte más segura del refugio. Había túneles estrechos y curvos que también formaban parte de la defensa. Cuando un enemigo pasaba, no podía ver de inmediato lo que había detrás de la siguiente curva. Tampoco podía correr rápido porque tenía que agacharse y avanzar lentamente. En algunas partes había fosas profundas que podían cubrirse para convertirse en trampas para quienes no conocían el camino. Sin embargo, Nushabat no se usó solo en una época. Las primeras secciones comenzaron durante el período sasánida. Después se siguió reparando y ampliando a medida que cambiaban los gobernantes y los enemigos en Irán. Cada nuevo peligro dio motivo para agregar más túneles, hacer las habitaciones más profundas y reforzar los pasadizos. Pero no hay evidencia clara de que todo el pueblo se haya escondido aquí durante la conquista árabe en el siglo VII. Tampoco hay registros de soldados caminando por las casas vacías, mientras todos los residentes estaban debajo de la tierra. Lo cierto es que el complejo subterráneo se construyó como refugio seguro en tiempos de ataque. La ubicación de Nushabat ayudó a su crecimiento. Está cerca de las antiguas rutas por donde pasaban comerciantes, viajeros
soldados y conquistadores. Cuando hay guerra en la región, los pequeños asentamientos se ven fácilmente afectados. Pueden robar comida y animales, pueden quemar las casas y pueden capturar o esclavizar a las personas, los residentes que no pueden escapar de inmediato. Por eso es importante que el refugio subterráneo siempre esté listo. No solo se lleva a las personas al subsuelo, también es necesario esconder comida, agua, objetos valiosos y algunas herramientas que se necesitan para poder empezar de nuevo después del ataque. En las partes excavadas se encontraron cerámicas y otros objetos de diferentes épocas. Esto muestra que el complejo no se usó solo una vez. Muchas generaciones regresaron aquí, repararon las partes antiguas y crearon nuevos pasadizos. Con el tiempo también cambió la apariencia del refugio subterráneo. Algunos túneles fueron cerrados, algunas paredes se reforzaron, algunos pasadizos se ampliaron para que las familias pudieran entrar más fácilmente. Y hay entradas que se movieron o se ocultaron dentro de las casas nuevas. No se necesita un mapa completo para poder usarlo. Cada familia podría conocer una entrada cerca de su casa. Desde ahí, seguirán la ruta familiar hacia una habitación más profunda. El conocimiento del camino puede enseñarse a los hijos desde pequeños. Deben saber por dónde entrar, dónde girar y dónde detenerse en caso de peligro. Esta preparación fue muy importante cuando llegaron las invasiones mongolas a Irán en el siglo III a.C. El ejército mongol destruyó muchas ciudades y mató a muchísima gente durante su invasión. En tiempos así, los refugios ocultos se volvieron sumamente importantes. Hay informes de que Nushabad se usó como refugio durante la época de los mongoles, pero no se sabe cuántas personas se escondieron aquí ni cuánto tiempo permanecieron. No se sabe si hubo combates directos dentro de los túneles. Tampoco era necesario que la gente viviera aquí durante muchos meses. El objetivo era sobrevivir a la parte más peligrosa del ataque. Si el enemigo solo pasaba rápidamente, unos días podían ser suficientes. Si se quedaban en el pueblo, los residentes también tendrían que esperar más tiempo bajo tierra. Cuando ya fuera seguro, saldrían poco a poco. Para ver los daños, algunas casas podrían estar destruidas. Puede que ya no tengan sus animales ni sus cultivos, pero las personas que reconstruirán la comunidad siguen vivas. Aquí es donde Nushabad fue efectivo. No podía impedir que un gran ejército conquistara la superficie. Lo que salvó fueron las personas que forman el pueblo. Mientras las familias sigan vivas, tienen la oportunidad de empezar de nuevo. El complejo subterráneo se siguió usando durante mucho tiempo. Hay fuentes que dicen que su uso llegó hasta el período Qadiar, pero con el tiempo la necesidad de esto disminuyó. El tipo de guerra cambió, cambiaron los caminos y los asentamientos, y poco a poco se volvió más difícil mantener la enorme red subterránea. Si no se limpia el conducto de ventilación, puede llenarse de polvo, tierra y basura. Si se descuida la entrada, puede quedar enterrada. Si hay una parte dañada del techo, todo el túnel puede cerrarse. Y si entra agua, el lodo puede llevarla a las habitaciones más bajas. La región está seca casi todo el año, pero aún así pueden ocurrir lluvias fuertes de repente. Cuando la tierra dura y seca no absorbe el agua de inmediato, esta fluye rápidamente hacia las zonas más bajas. Puede entrar en pozos antiguos, excavaciones y aberturas verticales. El agua arrastra arena, lodo, piedras y basura de la superficie. Cuando esto sucede repetidamente, poco a poco se obstruyen los pasadizos. Hay túneles que se vuelven demasiado peligrosos para entrar. Hay habitaciones que se quedan sin suficiente aire y hay entradas que desaparecen por completo bajo nuevos edificios. Tampoco la gente olvidó todo el complejo subterráneo al mismo tiempo. Es más probable que el conocimiento sobre esto se haya perdido poco a poco. Cuando una entrada ya no se usa, ya no se le enseña a la siguiente generación. Cuando se destruye la casa donde se encuentra, la entrada puede quedar cubierta. Cuando se construye una nueva casa aquí, la antigua entrada puede cerrarse sin que el nuevo dueño sepa a dónde lleva. Durante muchos años, el conocimiento de supervivencia que antes era valioso, se convirtió solo en parte de las historias. Probablemente hay residentes que saben que hay habitaciones antiguas debajo de algunas casas, pero no saben cuán extensa es la conexión entre ellas. Algunos piensan que lo que hay debajo es solo un sótano común, un pozo viejo o una pequeña área de almacenamiento. No esperan que en realidad estén conectados a una red mucho más grande. Por eso, cuando se volvieron a ver los túneles a principios de los años 2000, el lugar de Nushabad no era nuevo en sí. El nuevo descubrimiento fue el verdadero tamaño y la conexión de los pasajes subterráneos. Existen diferentes historias sobre el año exacto del descubrimiento. Hay fuentes que dicen que fue en 2002, 2004 o 2006 cuando se encontró.
mientras un residente estaba cavando un pozo o una zanja de agua residual. Lo que está claro es que, accidentalmente, un residente local abrió parte del complejo subterráneo mientras cavaba en su propiedad. A partir de ahí, comenzó una excavación arqueológica más organizada. En las primeras temporadas de excavación, se limpiaron y estudiaron aproximadamente 500 metros cuadrados del complejo. Se descubrieron niveles superpuestos, escaleras estrechas, esquinas ciegas, pasajes defensivos y piedras utilizadas para cerrar algunos pasadizos. La excavación también mostró que aún hay muchas partes ocultas bajo la ciudad moderna. Es difícil excavar todo esto porque hay casas, calles, mezquitas y otros edificios encima. No se puede simplemente quitar la tierra sin precaución. Podría debilitarse los cimientos de las casas. También podría colapsar el túnel y herir a las personas que están arriba. Por eso la exploración es lenta y controlada. Cada nueva sección debe limpiarse, medirse, reforzarse y revisarse para asegurarse de que sea segura antes de abrirla. También hay algunos pasadizos a los que ya no se puede acceder porque están bloqueados o se han derrumbado. Eso significa que todavía no se ha visto toda la ciudad subterránea de Nusiabat. La parte que está abierta ahora es pequeña en comparación con la posible extensión de la red bajo la ciudad, y a medida que continúan los estudios, se va aclarando el verdadero valor de este lugar. No es una civilización secreta separada de las personas que viven en la superficie. Tampoco es una ciudad permanente con su propia población que haya vivido en la oscuridad durante muchos siglos. Es un extenso sistema de supervivencia conectado con la ciudad real, cuando la vida en la superficie es pacífica y normal. Ahí es donde los residentes trabajan, hacen negocios, cocinan y crían a sus familias. Pero cuando llega el peligro, hay un segundo Nusiabat esperando bajo sus pies. Con el paso del tiempo, Nusiabat ya no necesitó el mismo nivel de preparación. Los ataques al lugar disminuyeron y la forma de la guerra cambió. La ciudad moderna también se expandió en la superficie. Como los túneles ya no se usaban con frecuencia, poco a poco dejaron de ser visitados. Y al ser descuidados, algunas entradas quedaron cubiertas de tierra y basura. Algunos pasadizos se derrumbaron, mientras que otros fueron cerrados al construir nuevas casas, caminos y edificios. También se perdió el conocimiento sobre las antiguas conexiones entre las habitaciones. Es posible que algunas familias sepan que hay un viejo sótano o túnel debajo de su casa, pero ya no saben que en realidad eso es parte de una red subterránea mucho más grande. No hay suficiente evidencia de que una sequía severa haya sido la razón principal por la que se olvidó el lugar. Lo que pasó fue más simple. Cuando algo ya no se usa, ya no se cuida. Cuando mueren las últimas personas que conocen los caminos, también se pierde el conocimiento de cómo usarlos. Después de muchas generaciones, el antiguo refugio de emergencia se convirtió solo en una historia borrosa. Nusiabat se reabrió a principios de los años 2000, cuando un residente encontró accidentalmente una parte del túnel mientras cavaba en su propiedad. Los informes varían sobre el año exacto y la manera en que fue descubierto, pero desde entonces comenzaron las excavaciones y un estudio más detallado del complejo subterráneo. Ahí fue cuando los investigadores descubrieron que no solo había una sola habitación debajo. Muchos túneles y cámaras estaban conectados entre sí. Se descubrieron 3 niveles que están aproximadamente entre 3 y 18 metros debajo de la ciudad moderna, pero aún no se ha excavado toda la red. Muchas partes están bloqueadas por tierra, lodo y piedras derrumbadas. Algunas están justo debajo de casas y edificios públicos. Es peligroso excavar sin cuidado. Si se daña una pared de soporte, el techo podría colapsar. También podría verse afectada la cimentación de los edificios de arriba. Por eso, cada parte debe limpiarse con cuidado. Primero se mide la habitación, se revisa si hay grietas y se refuerzan las partes dañadas con soportes. Y solo entonces se permite la entrada de los investigadores. Tampoco significa que haya un nivel más profundo solo porque hay túneles que aún no se han abierto. Puede que haya una habitación adicional o una conexión a otra parte de la ciudad, pero primero hay que verla antes de poder decir que realmente forma parte del complejo. Así también se debe ver la razón por la que se construyó Nusiabat. No se necesita un misterioso desastre global para explicar su tamaño. No hay evidencia de que esto se haya construido como protección contra el sol extremadamente fuerte, tormentas de arena mortales, ataques biológicos o un antiguo apocalipsis. Tampoco se construyó como centro de cuarentena contra enfermedades que pasaban por la ruta de la seda. Su uso más claro es la defensa. Durante muchos siglos, el centro de Irán pasó por incursiones, guerras y cambios de gobernantes. Las casas comunes y los muros bajos eran fácilmente penetrados por fuerzas más grandes. Por eso, los residentes
Crearon un lugar que no fuera fácil de detectar. La profundidad de Nushabad no es excesiva para ese propósito. Mientras más profunda sea la habitación, más difícil es escuchar el ruido desde adentro. También es más difícil de alcanzar desde la superficie. Los diferentes niveles proporcionan protección adicional. Si se descubre una parte, todavía se puede cerrar el camino hacia la siguiente. Tampoco todos los túneles se construyeron al mismo tiempo. Esto comenzó como un refugio más pequeño durante el periodo sasánida. A medida que se siguió usando, se le añadieron nuevas habitaciones, caminos y características defensivas. Así que Nushabad creció no porque la gente se estuviera preparando para una gran catástrofe. Creció porque una y otra vez necesitaban el mismo tipo de protección. Cuando el espacio no era suficiente, lo ampliaban. Cuando había un túnel por el que era fácil entrar, cambiaban el camino. Cuando había una casa nueva arriba, podían hacer una nueva entrada debajo de ella. A lo largo de muchas generaciones, todo el sistema se volvió más amplio y más complicado. Tampoco se construyó para vivir ahí para siempre. Hay agua, aire, área de almacenamiento y un lugar para dormir temporalmente. Pero no tiene suficiente luz, espacio, comida ni saneamiento para una vida normal durante muchos meses o años. El refugio subterráneo es solo para emergencias. Cuando llega el enemigo, los residentes entran. Cuando el entorno es seguro, regresan a la superficie. Allí siguen cultivando, criando animales, comerciando y viviendo con sus familias. Nushabad no es un reemplazo de la ciudad en la superficie. Es una parte oculta de la ciudad que solo se utiliza cuando es necesario. Actualmente hay una parte del complejo subterráneo que se ha abierto para los visitantes, pero solo se puede acceder a áreas limitadas porque todavía se están realizando estudios y protegiendo el sitio. No es fácil cuidar una estructura antigua que está debajo de una comunidad moderna. El aumento de visitantes puede agregar humedad y dióxido de carbono a las habitaciones. También se pueden dañar las partes blandas del suelo cuando se tocan o se pisan. También es necesario vigilar la construcción en la superficie. Los edificios pesados, tuberías, drenaje y excavaciones pueden afectar los túneles antiguos que aún no han sido descubiertos. Por eso, el trabajo de los investigadores no es solo la excavación. También tienen que hacer un mapa de los pasadizos, reforzar las partes débiles y asegurarse de que las personas que viven arriba estén seguras. Con cada nuevo túnel que se abre, aprendemos más sobre las personas que los construyeron. No eran reyes ni generales famosos. La mayoría de ellos eran residentes comunes, agricultores, artesanos, comerciantes y padres que querían proteger a sus familias. No tenían computadoras modernas, taladros eléctricos ni grandes máquinas de construcción. Usaron herramientas simples y su propia fuerza para cavar debajo de sus casas. No podían controlar a los ejércitos que llegaban a su zona, pero podían controlar si el enemigo los veía o no. Esa es la razón por la que Nushabad es especial. No derrotó a los invasores en una gran batalla. Eliminó el objetivo mismo del ataque. En la superficie podían tomar las casas, cultivos y propiedades, pero debajo la comunidad seguía viva, capaz de regresar y empezar de nuevo. Ahora los túneles están tranquilos otra vez. Ya no hay familias escondiéndose en las habitaciones oscuras. Ya no hay guardias esperando en los pasillos estrechos. Pero en las paredes permanecen las huellas de miles de horas de bombardeo. Cada escalera, agujero y curva fue hecha porque había personas que no querían rendirse ante el peligro, y ese es el verdadero valor de Nushabad. No es evidencia de una civilización avanzada perdida. Es evidencia de una comunidad que encontró la manera de sobrevivir. No fue a través de un ejército más grande, sino construyendo toda una ciudad capaz de desaparecer bajo tierra.